Este es un debate el que nos trae en esta interpelación que se ha mantenido fuera de esta Cámara reiteradamente en los últimos tiempos. Y a nosotros nos parece que es un debate oportuno, pertinente y muy interesante, porque realmente a la hora de analizar la gestión de un Gobierno no hay mejor medida, o uno de los medidores más exactos es precisamente el del cumplimiento del presupuesto, que es la hoja de ruta de ese Gobierno para todo un ejercicio. Muchos de los argumentos los han sido expuestos ya, tanto por el portavoz de Izquierda Unida como por la propia consejera. Yo estoy seguro que no los voy a poder explicar con tanta rapidez como ella, pero sí quisiera centrarme en lo que yo creo que estamos cayendo reiteradamente, y es lo que en retórica se suele llamar la falacia de la generalización. Y es la que se produce cuando, tomando como referencia lo general, se infiere a partir de ahí que cada una de las partes que lo componen ese concepto general, son completamente homogéneos respecto a su valor agregado, y esto no es así. Yo creo que aquí es donde está el meollo de la cuestión. La consejera ha dado las cifras en términos agregados, de esa forma generalizada. Habla de un gasto comprometido en torno al 81,6%, pero habría que ver ese gasto en su clasificación orgánica, es decir, atendiendo a las unidades administrativas que ejecutan cada programa de gasto. Y ahí es donde vemos unas sensibles diferencias que no encontramos justificación. En la Consejería de Bienestar Social, y son datos que se obtienen del sistema contable, en la de Bienestar Social, por ejemplo, en la Consejería de Bienestar Social, los datos de ejecución ascienden al 88%, en la Sanidad al 98%, en la Agroganadería solo alcanza el 62%, y la Consejería de Economía y Empleo solo llega al 57%, y este nos parece que es el caso más llamativo. Y dentro de esa consejería nos gustaría hablar de partidas de gasto, algunas partidas de gasto que nosotros tenemos especial interés en ellas, quizá porque introducirlas en las cuantías al menos que están en el actual presupuesto costó algún esfuerzo. Y, por ejemplo, en la financiación de los planes de I+D+I, que ascienden a un total de 19 millones de euros, se observa que tan solo 9 millones, es decir, el 48% de los créditos consignados han sido obligados. Todavía el 52% de esos créditos se encontrarían, por lo tanto, pendientes de resolución y, por tanto, de adjudicación. Eso en el supuesto de que ese 52%, en el mejor de los casos, ya hubiese sido sacado a convocatoria pública, que no lo sabemos y nos gustaría conocerlo, porque mucho nos tememos que si a estas alturas ni siquiera se ha sacado la convocatoria pública, realmente ejecutarlo en este año va a ser absolutamente imposible, ¿no? Pero algo similar, por ejemplo, sucede con las partidas destinadas a formación por el empleo, que suman 14 millones, y de estas los datos de ejecución nos indican que ha sido facturado el 65%. Por las mismas razones nos gustaría saber cuál es la razón de este grado de ejecución a estas alturas. Y luego también, por ejemplo, partidas más pequeñas, pero que nos parecen muy significativas, que son, por ejemplo, para financiar inversiones en concepto de ayudas al comercio minorista, y que, a pesar de que era solo una partida de 1,6 millones de euros, resulta que la ejecución apenas llega al 8%. No encontramos explicación. Más significativo todavía resulta el caso de las ayudas para la difusión de TICs entre autónomos y empresas de economía social. 250.000 euros presupuestados, y no se ha gastado absolutamente nada a fecha de hoy. Absolutamente nada. Y entonces, a partir de estos datos particulares, hemos tratado de buscar algún punto en común. ¿Qué poseen en común estos datos, ¿no? ¿Y qué es lo que nos pueden indicar? Pues mire, para nosotros estos son partidas asociadas a programas discrecionales, es decir, a programas que necesitan del impulso del Consejo de Gobierno, que necesitan la voluntad política de los gastos recurrentes. No son gastos corrientes que se producen de manera, como digo, recurrente, ordenada a lo largo del tiempo, y que, por lo tanto, se van a producir sin ningún impulso del Gobierno. En definitiva, todos estos datos desagregados lo que nos muestran es que hay una foto que se repite de este Gobierno, y que yo creo que se pueden inferir de estos datos también, y es que es un Gobierno al que le falta iniciativa e impulso político, porque aquellas políticas que dependían, esas políticas de gasto que dependían de la propia gestión y del impulso del Gobierno, no se han desarrollado. Se han desarrollado otras que eran
estaban prácticamente comprometidas y que se iban a producir sí o sí. Y, por lo tanto, yo creo que esa foto, en cuanto a la ejecución, lo que nos muestra, si la analizamos con detalle, es ese Gobierno al que le falta iniciativa y el impulso político para acometer aquellas actuaciones que se salen del ámbito de la mera gestión automática de los asuntos cotidianos. Esa es la conclusión a la que nosotros llegamos de ese análisis, porque ya le digo, hay cuestiones que no tienen ninguna explicación y que, desgraciadamente, de aquí a final de año, por mucho que corramos ahora, como los malos estudiantes, no los vamos a poder corregir. No se van a poder corregir y creo que esa foto, la foto que se infiere de esos datos, no va a poder ser corregida, ya digo, por mucho que se corra de aquí a final de año. Muchas gracias. Gracias, señor Prendes.